Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. La enorme caja situada en la parte posterior de la isla elefantina, tallada en un solo bloque de granito rosa, representa uno de los ejemplos más sorprendentes de precisión lítica en el antiguo Egipto. Su diseño monolítico, sin juntas visibles ni señales de ensamblaje, indican que los artesanos fueron capaces de manipular un material extremadamente duro con una exactitud que desafía las herramientas convencionales atribuidas a la época. Lo más llamativo es la franja vertical sobresaliente. Cada uno de sus lados presenta ángulos, bordes y niveles perfectamente definidos, lo que supone un trabajo minucioso y altamente planificado. Resulta especialmente impresionante imaginar el proceso de corte necesario para liberar esa tira vertical del macizo original. Los trabajadores debieron retirar enormes cantidades de piedra alrededor de la franja sin dañarla, manteniendo al mismo tiempo una superficie uniforme y un acabado limpio. La complejidad de la técnica sugiere el uso de métodos avanzados de medición, control geométrico y posiblemente herramientas y técnicas cuya eficacia supera lo que se suele asumir para el periodo. El interior de una chulpa megalítica revela un nivel de ingeniería sorprendente para las culturas andinas pre-incas. Estas torres funerarias, construidas con enormes bloques de piedra perfectamente encajados, presentan uniones tan precisas que en muchos casos ni una hoja de papel logra penetrar entre los bloques. Las superficies internas, a menudo pulidas y ligeramente inclinadas hacia el centro, sugieren un profundo conocimiento de estabilidad estructural y del comportamiento sísmico de la región. La geometría de las piedras, con ángulos inusuales y cortes poligonales, indica que los constructores manejaban técnicas de labrado avanzadas y una comprensión sofisticada de cómo distribuir el peso. En cuanto a su función, las chulpas no solo cumplían el propósito de albergar restos humanos de figuras importantes, sino que también pudieron tener un rol ritual o astronómico. Algunos investigadores señalan que las aberturas y orientaciones de estas torres parecen alinearse con eventos solares específicos, como los solsticios o amaneceres estacionales. Las uniones perfectas y la imponente solidez de estas estructuras continúa alimentando el debate sobre el grado tecnológico de los constructores andinos y el verdadero significado de estas misteriosas torres. Los gigantes de granito de Luxor no solo impresionan por su tamaño monumental, sino también por la precisión extraordinaria de sus detalles. A pesar de medir varios metros de altura y haber sido hallados en uno de los materiales más duros del planeta, estas esculturas presentan líneas delicadas, perfiles simétricos y superficies suavemente moldeadas que revelan un dominio absoluto del trazo, pliegues de la ropa, delineaciones de las coronas reales y contornos
anatómicos aparecen ejecutados con una regularidad que desafía las herramientas de cobre y piedra atribuidas tradicionalmente al antiguo Egipto. La transición entre zonas pulidas y zonas en relieve demuestra un control técnico que exige planificación, medición exacta y un conocimiento profundo de la resistencia del granito. Más sorprendente aún es que estos detalles finos se mantienen intactos, a pesar de los miles de años de erosión y exposición. Elementos como los ángulos de las cejas, el delineado de los ojos y las inscripciones jeroglíficas muestran un acabado casi geométrico, como si hubieran sido trazados siguiendo guías o instrumentos de alta precisión. Este nivel de perfección alimenta debates sobre las técnicas empleadas, planteando la posibilidad de métodos de corte y pulido más avanzados de lo que se suele asumir. Los colosos de Luxor, vistos de cerca, no solo son obras colosales, son testimonios de un refinamiento técnico y artístico que sigue asombrando a arqueólogos, ingenieros y viajeros por igual. En Ollantaytambo, uno de los complejos megalíticos más enigmáticos del Perú, existe un bloque de piedra que muestra un corte sorprendentemente recto y uniforme, captado en diversos videos por visitantes y especialistas. Este corte realizado sobre roca andesita, un material extremadamente duro, presenta una superficie tan lisa y paralela que ha sido comparada por muchos con el resultado de una herramienta de precisión moderna. La línea de corte mantiene un espesor constante a lo largo de toda la longitud, sin vibraciones, sin fracturas laterales y sin marcas visibles de desgaste irregular, características que resultan difíciles de explicar con herramientas líticas tradicionales. El acabado del corte ha generado gran interés porque sugiere un método de trabajo más avanzado de lo que comúnmente se atribuye a las culturas preincaicas e incas. La perfección geométrica del trazo, la ausencia de golpes visibles y la forma en que la piedra parece haber sido separada de manera limpia han llevado a hipótesis que van desde técnicas de abrasión altamente controladas hasta métodos desconocidos de reblandecimiento y fractura térmica. Y sea cual sea la explicación definitiva, este corte en Ollantaytambo continúa alimentando el debate sobre la verdadera tecnología usada en la antigüedad andina, reforzando la idea de que estos constructores poseían conocimientos y habilidades muy por encima de lo que la narrativa tradicional sugiere. La ciudad de Petra, con sus muros aparentemente derretidos y superficies que parecen haber sido moldeadas por un calor extremo, se ha convertido en un símbolo central para quienes cuestionan la historia oficial y exploran teorías alternativas. Según esta interpretación, Petra no sería simplemente una ciudad tallada en roca, sino el testimonio petrificado de un mundo anterior, un plano espiritual y energético, donde la arquitectura era parte de una gran red vibratoria y los materiales funcionaban como componentes de un sistema mayor. Bajo esta visión, lo que vemos hoy serían los restos de un diseño avanzado que sufrió el colapso energético, dejando tras de sí estructuras que parecen haber sido fundidas o derretidas, como si hubieran perdido su forma original.
Este enfoque desafía la narrativa aceptada y plantea que estamos viviendo un periodo de revelaciones sin precedentes, donde distintas capas de nuestra verdadera historia empiezan a salir a la luz. En un rincón selvático de Indonesia, un video viral ha desatado un intenso debate sobre el origen de unas curiosas formaciones rocosas con patrones que parecen pliegues de tela, marcas de ruedas fosilizadas o incluso restos de antiguas esculturas. Mientras algunos usuarios bromean diciendo que parecen cortinas de piedra o piedras transformadas de serpientes legendarias, otros proponen explicaciones más técnicas, desde lava o una forma de lava enfriada que crea ondulaciones suaves y repetitivas, hasta obsidiana endurecida procedente de antiguos flujos volcánicos. El aspecto oscuro, húmedo y la textura lisa refuerzan esta idea, especialmente en una región donde los volcanes han moldeado el paisaje durante miles de años. Sin embargo, no faltan voces que sugieren un origen artificial o incluso prehistórico. Algunos argumentan que la regularidad de los pliegues, su cercanía y la repetición simétrica serían demasiado perfectas para ser producto del azar geológico. Esto ha abierto la puerta a teorías sobre civilizaciones perdidas, artefactos enterrados, petroglifos erosionados o restos de estructuras talladas en un pasado. Entre explicaciones científicas y especulaciones misteriosas, estas formaciones siguen capturando la imaginación del público. En Sacsayhuamán existe un bloque singular que rompe con la lógica general del sitio. Una piedra de casi 6 metros de altura, extremadamente delgada en comparación con las demás y con un perfil que recuerda más a una columna romana o griega que a los típicos bloques ciclópeos incas. Su forma vertical y estilizada ha generado numerosas teorías. Para algunos arqueólogos pudo ser parte de alguna articulación arquitectónica más amplia, quizás un soporte simbólico, un marcador astronómico o un elemento destinado a encajar con otros bloques que hoy ya no existen. Su geometría también sugiere que podría haber funcionado como columna, pilar o monolito ritual integrado en un conjunto hoy fragmentado. El hecho de que se trate de un solo monolito tan alto y delgado aumenta la sospecha de que pudiese ser incluso anterior a los incas, por una civilización con técnicas avanzadas de extracción y talla, pues su transporte y colocación requeriría un nivel de ingeniería considerable. Guarda semejanzas con columnas clásicas mediterráneas, como intercambios culturales olvidados o conocimientos arquitectónicos perdidos. Sea cual sea el origen, este bloque continúa desafiando explicaciones convencionales. El famoso bloque de 12 ángulos del Palacio Arzobispal en Cusco sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arquitectura andina, aunque la narrativa oficial lo atribuye a los canteros incas. Los visitantes y especialistas independientes
señalan inconsistencias que abren la puerta a explicaciones alternativas. Los comentarios en la comunidad internacional revelan sospechas de técnicas avanzadas. Algunos hablan de geopolímeros, otros de piedra reblandecida, incluso de procesos de moldeado que permitirían imprimir, por así decir, los contornos perfectos entre los bloques. También se cuestiona la imposibilidad de retirar una piedra para verificar si el corte interior es igual de preciso. Para muchos, su forma poligonal no solo es estéticamente única, sino que sugiere un conocimiento técnico más antiguo, posiblemente preincaico. La discusión también gira en torno a la función y propósito de estas formas tan complejas. Quienes defienden una ingeniería avanzada señalan que los 12 lados contribuyen a la estabilidad sísmica, actuando como un engranaje pétreo que bloquea y refuerza las piedras circundantes. Otros observadores mencionan marcas que parecen huellas de dedos o señales de que la piedra habría estado blanda durante su colocación, lo que implica una tecnología hoy desconocida. La idea de que estas estructuras son mucho más antiguas que los incas, quizás pertenecientes a una civilización perdida, continúa creciendo a medida que más viajeros documentan detalles que no encajan con las herramientas de bronce y piedra atribuidas a la época oficial. El bloque de 12 ángulos, lejos de ser una simple curiosidad, se ha convertido en un símbolo que envuelve las construcciones megalíticas del Perú.